Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan. Es un gusto para nosotros. En nombre de Gabrica y Zona MB le damos la bienvenida. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, nutrición en caninos con cáncer, un rompecabezas al que aún le faltan piezas, a cargo del doctor Giovanni Vargas. En contados instantes daremos inicio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches y damos una cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado con nosotros. Damos un cordial saludo desde Bogotá y las diferentes partes del país. Damos la bienvenida a nombre de la Zona MB y de Gabrica. Hoy tenemos nutrición en pacientes con cáncer, un rompecabezas al que aún le faltan piezas. Para empezar, primero haremos una introducción de nuestra Zona MB. La Zona MB a la que todos están invitados, que pueden participar y hacer parte de esta Zona MB. Sean bienvenidos. La medicina veterinaria es una disciplina médica que a través del tiempo ha tenido un papel relevante en la salud pública y en el bienestar de los animales. Es una profesión que día a día evoluciona con innovaciones científicas para mejorar la calidad de vida de las mascotas. Por eso, Gabrica, el aliado número 1 del canal especializado, ha desarrollado un espacio de interacción con los médicos veterinarios. Lo invitamos a conocer la Zona MV, una plataforma científica exclusiva para médicos veterinarios que fortalece el desarrollo de la profesión en Latinoamérica. En este espacio podrá encontrar artículos científicos, casos clínicos relevantes, testimonios de líderes de opinión, asociaciones de especialistas, conferencias exclusivas, novedades, curiosidades y reconocimientos. Haga parte de la Zona MB y disfrute de los beneficios que Gabrica tiene para usted. Muy buenas noches a todos. Damos la bienvenida a las personas que se van conectando al webinar que tendremos el día de hoy.
a cargo de Gabrica y Zona MB. Pero antes de iniciar con esta interesante charla, voy a dar paso al doctor Carlos Becerra, profesional de desarrollo técnico de Gabrica. Doctor Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fernando, y a todas las personas que se han conectado con nosotros. Para nosotros es un placer y un gusto tener hoy este webinar con un tema tan interesante. Nutrición en caninos con cáncer, un rompecabezas al que aún le faltan piezas, con el doctor Giovanni Vargas. Y vaya que es interesante tenerlo y para nosotros es motivo de alegría y de orgullo. El doctor Giovanni Vargas es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en patología clínica de la Universidad Estatal Paulista. Es también maestría en medicina veterinaria con enfoque en enfermedades transmitidas por garrapatas de la Universidad Estatal Paulista. Doctorado en medicina veterinaria con enfoque en oncología de la Universidad Estatal Paulista. Fue docente de la Universidad de Pamplona, de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Estatal Paulista. Actualmente es docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador del Servicio de Oncología de la Clínica para Pequeños Animales de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de investigación y producción científica están principalmente vinculadas a las áreas de oncología, enfermedades infecciosas transmitidas por garrapata en las especies caninas y felinas. Y es para nosotros motivo de orgullo presentar al doctor Giovanni Vargas. Doctor Giovanni Vargas, bienvenido. Carlos, muy buenas noches. Luis Fernando, muy buenas noches a todos los asistentes y muy amables por la invitación que me extendió Gabrica para compartir un poco este tema tan complicado, tan complejo, la verdad. Muy gentil por la invitación. Y doctor, gracias a usted también por aceptarla, por compartir con nosotros ese gran conocimiento que tiene, ese amor por la profesión, por la oncología y bueno, el público es suyo, doctor. Bienvenido. Bueno, regálame un segundo, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Perfecto, doctor, ya tenemos las imágenes. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a mi casa. Fui invitado por Carlos y por Gabrica y por el doctor Michel Cardona, a quien tengo un gran aprecio. Creo que fue de mis primeros maestros en medicina veterinaria, entonces le envío un cordial saludo a él. También saludo a todos ustedes y pues es un tema que cada vez va generando más temas de conversación en diferentes tipos de conferencias, de eventos, que es el concepto de nutrición en perros y cómo se ha ido generando una serie de entusiasmo por parte de los veterinarios tratando de buscar una dieta que cumpla los requisitos para una mascota dependiendo de su situación, ya sea de vida o de enfermedad. El título de la charla es un título que coloqué después de haber preparado la charla, o sea, a medida que fui avanzando en la preparación de la charla y también un poco las experiencias que he tenido a lo largo de los últimos 11 años con cáncer en mascotas, le coloqué el título Nutrición en caninos con cáncer, un rompecabezas al que aún le faltan piezas, ¿sí? Cuando hablo de un rompecabezas que le faltan piezas, implica que hay varias cosas que a pesar de que se han estudiado en muchos estudios con personas, con animales, con estudios in vitro, estudios en vivo, no deja de haber resultados ambiguos. A veces se ratifica una investigación, otras veces se contradice una investigación, por lo menos en la área de nutrición de perros con cáncer, ¿sí? Entonces, posiblemente esta charla, más que dejarles unos puntos claros, va a dejarles más bien algunas dudas o algunos vacíos, en el sentido de que se comprenda que la nutrición es una área que está en desarrollo y que posiblemente en los próximos meses, en los próximos años o en la próxima década va a tener cambios importantes
en relación a la alimentación de perros y de perros con cáncer. Bueno, este es Jean Antelme Brillac. Él escribió esta frase en 1700, hace ya bastante tiempo, unos 300 años y pico. Dime lo que comes y te diré lo que eres. Él era filósofo y era gastrónomo. Él fue la primera persona que escribió un libro de gastronomía, en el cual explicaba recetas, composiciones, y en esas composiciones no solamente colocaba ingredientes, sino la utilidad de los ingredientes para el individuo. Entonces llama mucho la atención la reflexión que él coloca en esa época, y es una reflexión totalmente válida para esta época. Hoy cada vez vemos en chats, en Facebook, en YouTube, miles de videos relacionados con nutrición, nutrición y deporte, nutrición y cáncer, nutrición y diabetes, buscando esa comida que haga que uno esté sano, no solamente en cuerpo, sino también de pronto en mente. El título de la charla, como les decía, es un rompecabezas que aún le faltan piezas, y pues vamos a tener dos elementos importantes a lo largo de la charla. Uno es un canino, los caninos como tal, que tienen cáncer. ¿Sí? Coloqué esta imagen porque de las razas que más atiendo de los pacientes que más atiendo con cáncer, está el Golden Retriever. Aproximadamente a la semana atiendo unos 4 o 5 Golden Retriever con diferentes tipos de tumores en diferentes localizaciones. Entonces es una raza con la que mal o bien me he tenido que familiarizar debido a la rama en la que me dedico, ¿sí? Y obviamente surgen preguntas por parte de los propietarios con respecto a qué le doy de comida a mi mascota. Y ahí surgen varias posibilidades en torno a este tema, ¿sí? El contenido o este rompecabezas lo traté de enfocar en algunos elementos que me parecen importantes para un médico veterinario, para un clínico, tener muy claros en el momento de abordar la nutrición de un perro con cáncer, ¿sí? Hay una parte que son los escenarios nutricionales, lo que es la caquexia, que es un tema muy candente en la parte de oncología, es el síndrome de caquexia, anorexia del perro con cáncer. Obviamente los tres elementos fundamentales de una dieta, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos en relación al cáncer. El tema, digamos, digámoslo así, ansiedad o preocupación me generó en torno a esta charla fue la parte de dietas. ¿Qué le doy a un perro con cáncer? ¿Cuál es la dieta ideal? ¿Sí? Todas esas dietas que están surgiendo son buenas, son malas. Finalmente mencionaré una parte muy corta lo que es la parte de nutrición enteral y parenteral. Esto da para un curso completo, ¿sí? Con todas las investigaciones que se han hecho, investigaciones que están en curso. Esto da para mucho para cortar, pero tenemos una hora para trabajar. Entonces posiblemente resalte algunos elementos de cada uno de estos ítems, ¿sí? Pues comencemos con la parte de escenarios nutricionales. En cuanto a los escenarios nutricionales, la persona que trabaja en oncología o el médico veterinario que trabaja con cáncer, ¿sí? Va a tener que enfrentar a diferentes tipos de pacientes y diferentes realidades nutricionales de cada uno de esos pacientes. Hay un punto que es en la parte de prevención. ¿Existe alguna comida, algún alimento que pueda prevenir la aparición del cáncer en perros? ¿Sí? Porque es un tema que yo pienso que en los próximos 5 o 10 años va a tomar bastante fortaleza, que es la parte de prevenir el cáncer en las mascotas, debido a que la casuística ha ido en incremento. Si ustedes miran sus consultorios, la atención de pacientes, cada vez es más rezagada la parte gastroentérica, la parte dermatológica y la parte oncológica ya están peleándose los puestos en cuanto al posicionamiento dentro de la consulta, ¿sí? Y por lo menos en mi experiencia personal, 70% de los perros que entran a la clínica de la Clínica para Pequeños Animales de la Universidad Nacional, un 60 o un 70% presentan masas de cualquier tipo de localización. Ese paciente con una masa o con cáncer, ¿sí? Vamos a tener que ver la parte nutricional de él dependiendo de la situación terapéutica que tenga que enfrentar ese paciente, ¿sí? Una es la parte quirúrgica del paciente, es decir, un paciente que va a ser sometido a una cirugía, determinar el estado de ese paciente antes de someterlo a la cirugía. Incluso muchas veces tienen que tratarse nutricionalmente,
¿sí? Y algunos disturbios metabólicos que el animal tenga o comorbilidades que tenga para poder ingresarlo al quirófano. Otras veces simplemente es una masa cutánea que se le va a hacer una biopsia excisional y es un paciente que clínicamente está normal, con exámenes normales, su condición corporal está normal. Entonces ya cambia el concepto de nutrición de un paciente que tiene la misma, entre comillas, padecimientos, y lo podemos llamar así a los cánceres, pero con una realidad metabólica completamente distinta. Otro tipo de pacientes que tenemos que trabajar o que trabajo mucho, o creo que la mayor casuística que manejo son los pacientes de quimioterapia. ¿Sí? La quimioterapia es uno de los medicamentos que puede influir más en los disturbios gastrointestinales de los perros y pueden afectar la nutrición de la mascota. Es decir, en la quimioterapia cada vez los protocolos de quimioterapéuticos son más variados, ¿sí? Los animales se enfrentan a doxorubicina, carboplatina, lomustina, vincristina, vinblastina, una infinidad de medicamentos y de fármacos que afectan la mayoría de ellos el tracto gastrointestinal, llevando a procesos de anorexia, a procesos de vómito y diarrea, y eso va a afectar la nutrición del paciente en protocolos largos de 19 semanas, de 3, 4 meses de quimioterapia. Entonces es un paciente que uno tiene que tener cierta precaución y ciertas recomendaciones con respecto a la dieta. La quimioterapia se utiliza en varios escenarios en perros con cáncer. Una es la quimioterapia profiláctica, que la llamo así, o curativa, en donde busca eliminar células que hayan quedado en el cuerpo del animal, células residuales, o que haya una sospecha de que hay una enfermedad residual y uno trate de eliminarla con ese medicamento. Está la quimioterapia paliativa, que cada vez toma más fuerza, que es el propietario, ya no solamente el paciente presenta una metástasis pulmonar o varios tumores en cavidad abdominal, y el propietario toma la decisión de hacer una quimioterapia buscando que el proceso se frene un poco, deje de progresar, pero manteniendo mucho la parte de la calidad de vida del individuo, del paciente. Entonces la quimioterapia paliativa con calidad de vida ha ido tomando mucha fuerza y no deja obviamente de afectar la nutrición del paciente por lo que antes mencionaba. Radioterapia también puede afectar la nutrición del paciente y también hay que tener en cuenta los sobrevivientes del cáncer, ¿sí? Hay muchos perros que se logra estabilizar el animal, logran superar su cáncer, ya sea a través de quimioterapia, en el caso de algunos linfomas que logran entrar en estados de remisión durante periodos largos de tiempo, 2, 3 años, o pacientes que se hace una cirugía en su momento oportuno y el animal logra quitarse el foco neoplásico y queda, entre comillas, curado del cáncer. Entonces también para esos pacientes hay que hacer un seguimiento nutricional y un acompañamiento a lo largo de su vida. O sea, el paciente con cáncer nunca va a dejar de ser nuestro paciente. Entonces ese es cuando usted logra ese fin, ese vínculo con el propietario que tiene una mascota con cáncer, es un propietario para toda la vida. También vamos a encontrarnos con pacientes con cáncer sin tratamiento contra la enfermedad. Ese es el típico paciente paliativo, es decir, que no estamos haciendo absolutamente nada en contra del cáncer, simplemente estamos cuidando el dolor del animal, ¿sí? Que tenga una buena calidad de vida con su cáncer, ¿sí? Y obviamente la parte nutricional, que es en donde la mayoría de las veces el síndrome de caquexia va a manifestarse. Ahora, curiosamente hay algunos casos en donde la eutanasia también va a ir acompañado de un proceso nutricional que de pronto les va a parecer un poquito absurdo lo que les voy a comentar, pero es algo que he intentado implementarlo en varios pacientes, y es que cuando la enfermedad ya ha avanzado mucho, el animal ha perdido su condición corporal, ha perdido su calidad de vida, pero aún come algo, ¿sí? Normalmente el día de la eutanasia le digo a los dueños: compren lo que más les guste, un pollo asado, una hamburguesa, un perro, para darle una especie de placer al animal antes del procedimiento de la eutanasia. Entonces es una costumbre que he ido tomando a lo largo de mi práctica profesional, y es una cosa que el animal degusta mucho en ese momento y forma parte también del manejo nutricional de un perro, así sea en su momento de eutanasia. Entonces, obviamente hay pacientes que en el momento de eutanasia no reciben alimento de ningún tipo, pues obviamente no aplica esto que acabo de decir. Por un lado hemos hablado de que cómo los tratamientos pueden influir
en la parte terapéutica de los individuos, ¿sí? De cada uno de nuestros pacientes. Por otro lado, también hay que tener en cuenta a qué tipo de cáncer nos enfrentamos. Hay un cáncer que es muy típico, que son los cánceres cutáneos, donde la condición corporal del perro en la mayoría de las ocasiones, cuando no hay un proceso de metástasis todavía, la condición corporal es satisfactoria, ¿sí? Su estado nutricional es completamente estable y muchas veces no requieren de un suplemento nutricional importante en el momento del abordaje, ¿sí? En otros casos, cuando ya el tumor, otro tipo de pacientes que tenemos que enfrentar son aquellos pacientes que ya presentan metástasis en su cuerpo, ya sea linfonodos regionales o ya sea órganos parenquimatosos como pulmón o cavidad abdominal, hígado, vaso, entre otros. Este paciente ya va a presentar un déficit nutricional y ya hay que tener ciertos cambios en su alimentación importantes. Hay un cáncer que tenemos que es el que más enfrento, digámoslo así, en mi práctica diaria, que es el linfoma multicéntrico, que es un cáncer sistémico, ¿sí? En donde no se habla de una metástasis como tal, sino de una diseminación a medida que la enfermedad avanza. Es diferente abordar a un paciente en un estadio 1, subestadio A, que es el típico perro con un solo ganglio linfático comprometido y sin signos clínicos de enfermedad, o sea, un perro que come, toma agua, defeca, orina, todo normal, ¿sí? A comparar un paciente con la misma entidad, un linfoma en un estadio avanzado, un estadio 5, en donde ya hay compromiso de la médula ósea, hígado, vaso, y en la mayoría de los casos ya hay compromiso linfático generalizado del animal. Y son animales que normalmente ya están en un subestadio B, es decir, son animales que están con vómito, con diarrea, con pérdida de apetito, y obviamente el manejo nutricional de ese paciente es muy distinto. O sea, de dos perros con linfoma, el manejo nutricional es completamente diferente, teniendo la misma enfermedad. ¿Sí? Hay otro grupo de pacientes que se llaman los pacientes que cada vez son más frecuentes, desafortunadamente, en la práctica diaria, que son los que presentan tumores primarios múltiples. ¿En qué consisten los tumores primarios múltiples? Son pacientes que presentan diferentes tumores de diferente origen embrionario en el mismo individuo. Es decir, un paciente puede presentar un mastocitoma, un fibrosarcoma, ¿sí? Y un lipoma, el mismo individuo. Y puede usted tener combinaciones de diferente tipo. Es muy común, cada vez es más frecuente también, los tumores primarios múltiples, el NEM1 y NEM2, que son neoplasias endocrinas múltiples, o sea, un perro que presente un tumor a nivel de glándula adrenal, un tumor ovárico, ¿sí? Y sumado a eso presente un tumor en la tiroides, ¿sí? Entonces es muy frecuente es cada vez más frecuente ese tipo de pacientes con esos tumores primarios. Sí, obviamente el manejo de los individuos a nivel metabólico es supremamente difícil, porque son glándulas endocrinas que regulan el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, y entrar a nutrir esos pacientes hay que tener en cuenta varios factores y se requiere en muchos casos y en la mayoría de los casos en este tipo de pacientes, de un trabajo multidisciplinario. Es decir, uno ya requiere un apoyo de un nutricionista, una persona que maneje nutrición clínica, que cada vez en el país hay más personas que están ofreciendo ese tipo de servicio y que yo mismo acudo a ellas en casos complejos para dar un apoyo y que sea la atención del paciente mucho más integral y mucho más profesional. ¿Mm? Otro grupo de pacientes que tenemos que enfrentar y que son, digámoslo así, con un comportamiento bien distinto a los demás ejemplos que he comentado, son los pacientes con tumores en cavidad oral o tumores en cerebro, en donde la parte nutricional se va a ver afectada muchas veces por dificultad para deglutir, ¿sí? Por tumores en boca o problemas neurológicos que afectan la deglución del animal. Tumores en pulmón son también muy frecuentes, o tumores en cavidad abdominal en órganos parenquimatosos aislados, como es el caso de hemangiosarcomas en vaso, hemangiosarcomas en hígado, carcinomas en riñones. Por último, tenemos otro grupo de tumores que enfrento, la frecuencia no es tan alta como los otros que he mencionado, que son los tumores hematopoyéticos diferentes al linfoma, o sea, las leucemias como tal. Normalmente depende del tipo de leucemia, va a influir mucho en el aspecto nutricional. Las leucemias crónicas tienden a ser tranquilas
y la parte nutricional se puede manejar de una forma, digamos así, conservadora, sin hacer tanta intervención, pero ya las leucemias agudas son cuadros severos con sintomatología clínica, con pérdida de apetito, con vómito, con diarrea, en donde la intervención nutricional va a ser mucho más presente, ¿sí? Entonces, des en cuenta cómo hay diferentes escenarios terapéuticos que veíamos en la diapositiva anterior, y hay diferentes tipos de pacientes con cáncer, y eso va a influir en la nutrición. ¿A qué voy? Aquí les voy a colocar dos ejemplos. Esto es tomado de unos protocolos de manejo en humanos, ¿sí? Yo pienso que a futuro vamos a implementar este tipo de protocolos en caninos, y ya lo estamos haciendo de una forma directa o indirecta. Digamos, cuando tenemos un paciente para cirugía, les comentaba, la cirugía puede ser paliativa o puede ser curativa, ¿sí? Y hay que determinar el riesgo de nutrición después de esa cirugía. Entonces, digamos, en el caso de cirugías de cavidad oral, ya sabemos que va a haber un riesgo de nutrición importante, o cirugías gastrointestinales, o sea, desde boca hasta ano, vamos a tener un riesgo nutricional importante, y vamos a tener que tomar medidas de apoyo nutricional como nutrición enteral, incluso parenteral, dependiendo del caso del paciente. Por otro lado, si es una cirugía cutánea, pues la parte nutricional no se va a ver tan afectada como tal. Hay otro tipo de casos, en el caso de la cirugía, animales que entran desnutridos o deshidratados, ¿sí? Cirugía gastrointestinal y anexos. En ese tipo de pacientes ya tenemos que entrar con una inmunonutrición oral y enteral, es decir, ya te va a comenzar a suplementar ciertos aminoácidos importantes y ciertos ácidos grasos que ya sean, entre comillas, demostrados su eficacia en varios tipos de tumores, como es el caso de los ácidos grasos omega 3. Ya en la parte de oncología clínica ya nos enfrentamos a lo que es la parte de quimioterapia. Entonces, durante el tratamiento de quimioterapia hay que asegurarnos muy bien que el animal esté comiendo bien, ¿sí? Y que tenga una actividad física, digámoslo así, normal, ¿sí? En muchos casos yo acostumbro a suplementar un suplemento nutricional por vía oral, en los casos de quimioterapia, y obviamente se hace un manejo del paciente para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia durante los 3 o primeros 4 días, que es el manejo de antiácidos o el manejo de antieméticos, que no permitan que el impacto que genera la quimioterapia, como el vómito y la anorexia, sean tan marcados, ¿sí? Es protocolario, después de una sesión de quimioterapia, que el paciente maneje durante 2 o 3 días ese protocolo gastrointestinal que acabé de mencionar. Si la ingesta de alimentos por vía oral es inadecuada, o sea que el animal ya deja de comer, ¿sí? Ya la nutrición enteral es una opción que hay que tener en cuenta, y si no es suficiente la nutrición enteral, es decir, uso de sondas nasogástrica, esofágica, si ya no es suficiente esa nutrición, ya nos toca entrar a intervenir con una nutrición parenteral, y obviamente cada una de esas nutriciones tiene sus bemoles o sus contraindicaciones. Si ustedes quieren ahondar más en este tema, este trabajo muestra una serie de protocolos recuperados de hospitales de oncología humanos, en donde se explican diferentes tipos de situaciones del paciente y diferentes abordajes nutricionales de cada uno de esos pacientes. Es un trabajo que me parece bastante interesante y que a futuro tenemos que comenzar a hacer en medicina veterinaria. Es decir, en medicina veterinaria hay muchos trabajos de investigación con cánceres aislados y con Ns pequeños, que han demostrado algún tipo de resultados interesantes, importantes, pero que falta ampliar esos estudios y generar protocolos de manejo dependiendo del tipo del paciente. Es decir, ¿a qué voy con estas primeras diapositivas que hemos estado hablando? A que la nutrición en el paciente con cáncer es individualizada, o si lo queremos llamar, personalizada. Es decir, a cada paciente con cáncer tenemos que establecer una dieta o una nutrición para él, diseñada para él, ¿sí? Algunas veces las dietas pueden cumplir ese requisito, y otras veces tenemos que acudir a otro tipo de alimentaciones que fabriquemos, entre comillas, o que busquemos en el mercado, que cumpla con las necesidades de ese paciente en particular. Y eso hace que la nutrición se convierta en un reto para el clínico, y que el clínico, y sobre todo el oncólogo, y eso no les miento a ustedes, me ha pasado en varios casos, muchas veces me concentro mucho en la quimioterapia, en el diagnóstico histopatológico, en la cirugía, en los resultados de patología, en los resultados de la cirugía,
en cómo el animal va respondiendo a la quimioterapia en relación a complicaciones o efectos secundarios, pero no dejo de descuidar la parte nutricional. Es decir, es un eslabón que es importante, ¿sí? Pero muchas veces el efecto túnel hace que uno se canalice más hacia aspectos más, digámoslo así, impactantes como la quimioterapia o la cirugía. Y descuidemos de lado la parte nutricional. ¿Mm? Esto simplemente ratifica lo que les comentaba hace un momento. Ustedes van a tener, aquí están viendo dos pacientes, uno con un problema de desnutrición ya evidente mediante el diagrama, ¿sí? Y otro con una condición corporal normal. Los dos tienen mastocitoma, ¿sí? La diferencia entre estos dos pacientes es el estadio de la enfermedad o la etapa de la enfermedad, que es importante realizarla en todo paciente oncológico. Es decir, en todo paciente que presenta una masa es importante determinar qué tanto esa masa se ha diseminado en el cuerpo del animal y qué tanto esa masa ha afectado el funcionamiento y el metabolismo del cuerpo de ese animal. Entonces, usted puede tener un paciente con un mastocitoma localizado en el cuello, ¿sí? Que está comiendo bien, tomando agua bien, normal, anímicamente está bien, y puede tener un paciente con el mismo mastocitoma, incluso con el mismo grado de malignidad, pero ya es un paciente que está con vómito, está con diarrea, ha perdido peso en las últimas semanas y que posiblemente ya esté cruzando con un cuadro o con un síndrome de caquexia anorexia del perro con cáncer, en donde obviamente las alternativas terapéuticas no van a funcionar de la misma forma en que funcionaría en un perro que está estable. Esa es una de las cosas que más me cuido o más precaución tengo cuando hago quimioterapia en pacientes, y es que el paciente paradójicamente tiene que estar bien. Entonces, y eso va a verse reflejado en las respuestas a los tratamientos. O sea, pacientes con una buena condición corporal, con una buena nutrición, responden mucho mejor a los tratamientos como quimioterapia que pacientes en un estado comprometido. ¿Mm? Entramos al tema de la caquexia, ¿sí? El síndrome de caquexia anorexia del perro con cáncer es un tema que se menciona en todos los libros de oncología, que se habla en todas las charlas de nutrición en perros con cáncer, pero cuya incidencia aún no se ha determinado. Es decir, qué tan frecuente es la caquexia en perros con cáncer. ¿Mm? En humanos es muy común ese fenómeno. Ahora, recordemos que en humanos no existe el procedimiento de eutanasia, por lo menos en la mayoría de países del mundo. Entonces, a medida que avanza la enfermedad, el proceso de caquexia, hay un estado de precaquéxico, hay un estado de caquexia y hay un estado de caquexia patente o clínico, ¿sí? Se le llama así. En el caso de nuestras mascotas, muchas veces ellos no llegan a un estado de caquexia patente, ¿sí? Si ustedes me preguntan en el último mes cuántos perros caquéticos atendí, si a la semana atendí 15 perros a la semana, al mes atendí, no sé, 60 perros, en este mes he atendido 2 perros con caquexia, de 60 perros, ¿sí? Y es una tendencia que noto en la atención de pacientes, es decir, el síndrome de caquexia se presenta, pero la frecuencia en caninos y felinos nos toca investigar y determinar realmente si es algo frecuente o no. Es decir, lo que os estoy comentando es una comunicación personal mía, pero no basado en una investigación o en una evidencia científica. Sí es posible que para otros clínicos, incluso en esta charla, la realidad que vivan sea completamente diferente a la mía y se encuentren con pacientes con caquexia mucho más, con más frecuencia que yo. El síndrome de caquexia no es solamente sustancias que produzca el tumor, ¿sí? El síndrome de caquexia es una sumatoria de cosas y dentro de eso también entran la parte terapéutica. O sea, la parte terapéutica contribuye a la caquexia del paciente. Y recordemos que son toxinas que estamos colocando en el individuo que van a generar anorexia y eso va a influir en la caquexia. Entonces, en esta imagen tenemos la caquexia con cáncer y vemos cómo hay la anorexia como tal, o mecanismos o factores mecánicos que impiden que el animal coma, un tumor en la boca, principalmente, ¿sí? O anorexia que el animal presente debido al dolor que presenta por el tumor, etc. Eso va a ser una disminución en la ingesta, en la toma de alimentos, ¿sí? Sumado a eso, muchos de estos pacientes se presentan en estadios ya clínicos con vómito y con diarrea. Entonces vamos a tener pérdidas de nutrientes a través de la diarrea
que van a disminuir esa sumatoria de cosas, la pérdida del apetito, la pérdida de nutrientes por diarrea muchas veces, van a llevar a un cuadro de mala asimilación de nutrientes que contribuye al cuadro de caquexia en cáncer. ¿Sí? Por otro lado, los tratamientos influyen mucho, la quimioterapia influye mucho, los posoperatorios influyen mucho en los procesos de déficit energético en un paciente con cáncer. Ahora, los dos que más se discuten, ¿sí? Las dos procesos fisiopatológicos son la competición del tumor con el huésped. ¿Sí? Eso es un tema que se ha discutido mucho y es la competencia que tiene el tumor por los nutrientes del paciente. ¿Sí? Y en la etapa final de la vida del tumor comienza a competir, ¿sí? Por las proteínas y por la grasa del individuo, principalmente por las proteínas, y comienza a consumirlo mediante sustancias producidas por el tumor que van a hacer que haga una proteólisis y una lipólisis, principalmente una proteólisis que llevan a un consumo del animal. ¿Sí? Ahora, existen las anormalidades metabólicas o las vías metabólicas en donde vemos un incremento marcado en la insulina, ¿sí? Un incremento marcado en el lactato, un incremento marcado en la formación de ácidos grasos, ¿sí? Que tienden a aumentar más la caquexia del paciente. Ahora, no podemos negar que dentro de todo este cuadro hay un componente inflamatorio, ¿sí? Una metainflamación o una inflamación que genera el tumor como tal, que va acompañada de una serie de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, que van a contribuir a ese estado de catabolismo en el individuo. ¿Sí? Entonces, la caquexia en pacientes con cáncer es multifactorial. O sea, no es solamente una sustancia que produce un tumor, un síndrome paraneoplásico, sino es una sumatoria de cosas que giran en torno al paciente con cáncer. ¿Sí? Esto nos faltan estudios, ¿sí? Aunque es una tendencia muy parecida a lo que se ve en humanos, a lo que se ve en mascotas, o por lo menos es lo que yo noto. Esa tabla que están viendo, que es de humanos, muestra los cánceres más asociados a caquexia, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres primeros que están acá están asociados a tumores pancreáticos, que es del sistema gastrointestinal, tumores en el estómago, el esófago, ¿sí? Y tumores en la cabeza y en el cuello. ¿Sí? Entonces, tumores en boca o cabeza y cuello. Entonces, si se dan cuenta, la anorexia va a estar muy asociada a todos los tumores del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Ya se ve una menor incidencia en cánceres hematopoyéticos como linfomas, ¿sí? Cáncer colorectal, que es muy poco común en mascotas, o el cáncer de pulmón. ¿Sí? Y raramente se presenta en cáncer de mama o en cáncer de próstata. Y eso es evidente en nuestros pacientes. También los tumores cutáneos en perros, que es la mayor casuística que tenemos, la caquexia es poco frecuente en ese tipo de pacientes, en tumores de piel. Entramos a un tema que esperemos que logre pasar en la idea del tema o el objetivo que tengo con el tema de los carbohidratos, y es comprender cuál es el papel de los carbohidratos en el cáncer, ¿sí? Y los estudios que se han hecho hasta el momento, ¿hacia qué apuntan? O sea, ¿hacia qué nos direccionan? Porque no es una verdad. Y voy a ser muy enfático en eso de que no es una verdad porque faltan piezas en el rompecabezas. Entonces, los trabajos in vitro, la replicabilidad de esos trabajos no es siempre la misma, ¿sí? Y una cosa es in vitro, otra cosa es in vivo. Entonces, a pesar de que existe una evidencia científica de numerosos trabajos que apuntan hacia una tendencia, ¿sí? Hacia algo que frecuentemente se presentan en ese tipo de trabajos, pero no dejan de existir trabajos que contradicen esas teorías. Y eso hace que hayan vacíos y que aún falte por construir ese conocimiento en una forma plena, ¿sí? Entonces, la parte de carbohidratos, aquí estamos viendo una imagen de un PET scan, ¿sí? Es una combinación de una tomografía computarizada por emisión de fotones y una tomografía computarizada por emisión de positrones. Esto es, digamos, más hacia la parte de investigación que realmente hacia la parte de la práctica profesional. En medicina humana sí se utiliza de una forma más frecuente y se basa en un principio, y es ese apetito, esa avidez que tienen los tumores por la glucosa.
Entonces, partiendo de ese principio, se les suministra por vía intravenosa a los pacientes con cáncer una glucosa marcada radioactivamente, y esa glucosa, cuando se pasa por el aparato de PET-scan, se va a detectar las zonas de mayor intensidad de color, en este caso rojo o amarillo, zonas donde está siendo captado esa glucosa de forma muy rápida, en forma muy eficiente, y son zonas de tumor, es decir, son zonas donde hay masas tumorales. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo una masa tumoral, posiblemente en la pituitaria, un tumor en pituitaria. Y este es un trabajo de investigación donde se probó un fármaco para medicina humana, un ensayo en fase 3 para medicina humana, en fase 2 para medicina humana, buscando evaluar un medicamento para linfoma en humanos. Entonces utilizaron un modelo canino y utilizaron un perro con un linfoma, un estadio muy avanzado, y aquí podemos ver cómo el PET-scan nos muestra un gran compromiso incluso de la médula ósea de ese perro con linfocitos. Entonces, esa glucosa es captada rápidamente por la célula tumoral. Eso llamó la atención de los investigadores. Ese principio de la avidez por la glucosa fue descubierto hace ya muchos años, ¿sí? Y es un tema que ahorita vamos a retomar en la siguiente diapositiva para aclarar la importancia de los carbohidratos en el cáncer. Esta diapositiva fue un tema que me tocó a mí repasar. Les soy sincero a todos ustedes. Yo me siento muy inseguro en esta diapositiva, me siento ignorante en esta diapositiva. Hablé con amigas nutricionistas que me asesoraron y me dieron algunos consejos, pero no dejo de sentirme inseguro con esta diapositiva. Pero yo creo que uno como veterinario tiene que tener algunos conceptos básicos de nutrición y que pienso, pues, digamos así, transmitírselos mediante las próximas diapositivas. ¿Sí? A nivel de carbohidratos, se hablan de dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. ¿Sí? ¿Qué es un carbohidrato simple? Es una a dos moléculas de azúcar. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de un carbohidrato simple? La miel de abejas. ¿Sí? Es muy fácil partir esa molécula de glucosa, ¿sí? esa molécula de azúcar es muy fácil partirla y obviamente utilizarla. ¿Sí? Entonces, es fácil su digestión y es fácil su absorción y su aprovechamiento. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos. Como su nombre lo indica, ya es mucho más difícil extraer esa glucosa de ellos. ¿Sí? Entonces, se caracterizan por cadenas largas de carbohidratos, cadenas muy largas de carbohidratos, y tenemos varios ejemplos de esos carbohidratos complejos. Tenemos algunos que son muy pobres en fibra, pero muy ricos en proteína, como por ejemplo la soya, pero que tiene carbohidratos, ¿sí? Y tenemos los que son muy ricos en fibra, ¿sí? Pero también dentro de ellos tenemos dos grupos importantes, que es importante tenerlo en cuenta cuando vemos la fabricación de concentrados, entre otras cosas, y es que tenemos fibras o carbohidratos complejos refinados, o ingredientes refinados y no refinados. Cuando digo refinados, hace alusión al procesamiento industrial de esas gramíneas principalmente, ¿sí? Que le quitan la cáscara y le quitan la fibra, y queda específicamente digamos así, el grano de arroz como tal. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, el arroz refinado, ¿sí? Y el arroz integral, que no ha perdido esa cáscara, que es importante porque todavía tiene mucha fibra, ¿sí? Entonces, un aspecto importante para comprender la importancia del carbohidrato es que todos ellos van a generar glucosa. Todo lo que están viendo en esta diapositiva genera glucosa. ¿Sí? Lo que difiere es la cantidad de glucosa que nos dan al animal, ¿sí? Y la velocidad con la que se absorbe y se utiliza. Entonces, los carbohidratos simples va a ser muy rápida esa utilización de la glucosa, y el carbohidrato complejo ideal, entre comillas, sería aquel no refinado, en donde el organismo tiene mucha dificultad para extraer esa glucosa, e incluso parte de ella va a ser eliminada por el cuerpo y no va a ser absorbida, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es importante tener en cuenta esta parte. O sea, yo no puedo privar a un perro de los carbohidratos, a pesar de que los tumores tengan gran avidez por la glucosa, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Puede que el tumor dependa energéticamente de la glucosa, pero el paciente también depende de la glucosa. Y yo no puedo quitarle completamente la glucosa al paciente, pero lo que sí puedo es jugar con la forma de presentación, no un carbohidrato simple, sino un carbohidrato complejo, y un carbohidrato preferiblemente
no refinado, o que haya tenido una refinación, una poca refinación o una poca pérdida de su fibra, ¿sí? Aquí voy a tratar de explicarles un aspecto bioquímico que me parece importante comprender para darnos cuenta de la importancia del carbohidrato en la dieta de los perros con cáncer, ¿sí? Normalmente tenemos la glucosa, ¿sí? Voy a tomar aquí el atrevimiento de hacer aquí los pequeños rayones, ¿sí? La glucosa para ser aprovechada, hay dos órganos fundamentales para el aprovechamiento de la glucosa. Uno es el hígado y otro es el tejido muscular. Aquí viene un aspecto bien interesante con respecto a la glucosa y es que el hígado es un órgano que si lo vemos es un órgano pequeño comparado a la gran masa muscular que tiene un perro, ¿sí? Es decir, si ponemos todo el músculo del perro y lo comparamos con el hígado, es muy poco la masa como tal. Pero el hígado es la base fundamental para fornecer o para suministrar energía a todo el cuerpo del animal. Es decir, los requerimientos energéticos son suplidos principalmente por el hígado. El músculo es muy egoísta. El músculo fabrica su energía para sí mismo. Y es perezoso. Solamente la fabrica cuando se ve presionada, principalmente por el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, ese músculo tiene que empezar a buscar energía de donde no la tiene, ¿sí? Para tratar de suplir sus necesidades y cumplir con los requerimientos que le pide el individuo, ¿sí? Entonces, eso ha generado que existan dos conceptos importantes que tenemos que tener claros: el concepto de la respiración aerobia, ¿sí? Y la respiración y la respiración aerobia y respiración anaerobia, ¿sí? Vamos a empezar inicialmente a hablar un poquito de la parte de la respiración aerobia, ¿sí? La glucosa, ¿sí? Va a ser, en el hepatocito, va a ser convertida en piruvato, ¿sí? En piruvato, ¿sí? Ese piruvato como tal, ese paso de glucosa a piruvato es lo que se llama la glucólisis como tal, ¿sí? Y va a estar bañado en un ambiente rico en oxígeno. ¿Dónde ocurre ese ambiente rico en oxígeno? Principalmente en la mitocondria, que es un ambiente rico en oxígeno. ¿Qué sucede con ese piruvato? Ese piruvato, cuando ingresa a la mitocondria, se va a convertir en acetil-CoA, ¿correcto? Y la acetil-CoA va a entrar a formar parte del ciclo de Krebs, cuyo resultado final va a ser la generación de 38 moléculas de ATP, que eso es mucha energía. Eso es una gran cantidad de energía, ¿sí? Ahora, el hepatocito también tiene la capacidad de hacer una formación de transformar ese piruvato con una vía no oxigenada, una vía anaerobia, ¿sí? Pero principalmente actúa por una vía aerobia. Ahora, ¿qué sucede a nivel muscular? ¿Mm? A nivel muscular nos vamos a encontrar con que el piruvato, ¿sí?, ingresa al músculo, ¿sí?, y ese músculo que está siendo forzado a trabajar, ¿el qué va a hacer? Él va a buscar una fuente de energía rápida. Entonces, la mejor fuente de energía es la formación de ácido láctico, ¿sí?, ácido láctico que va a salir a la sangre y que nos genera ese dolor muscular después de hacer ejercicio, y ese ácido láctico va a generar en sí dos moléculas de ATP. Entonces, estas dos, y obviamente esto es en un ambiente pobre de oxígeno, un ambiente pobre de oxígeno, muy pobre de oxígeno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? ¿O qué tiene que ver esta parte con lo que es el cáncer? La célula tumoral, ¿sí?, hay una cosa que olvidé mencionar acá. Aquí no requiero de mitocondrias para hacer este proceso, ¿no? Porque la mitocondria es la parte aerobia y aquí va a ser la parte anaerobia, con ausencia de mitocondrias en el proceso. ¿Qué sucede con la célula tumoral? Entre más aberrante sea una célula tumoral, entre más indiferenciada sea, ella va a perder sus características físicas, se va a volver una estructura amorfa. Esta fotografía me parece muy bonita, esta imagen. Yo me imagino así a una célula tumoral. Yo no sé si ya sea así en su realidad, pero me sueño con ella por las noches y me imagino una cosa así como medio amorfa. Entre más amorfa es una célula tumoral, sus mitocondrias tienden a tener defectos. Y a pesar de que muchas veces los tumores están bien oxigenados, hay una angiogénesis importante que está permitiendo el ingreso de oxígeno
La célula tumoral no utiliza la vía aerobia, no utiliza la vía mitocondrial para generar energía, sino que por el contrario utiliza la vía anaerobia, es decir, entra la glucosa y hace exactamente lo mismo que el músculo. Utiliza el ácido pirúvico, ¿sí? El ácido pirúvico, el ácido pirúvico, ¿sí? Y a partir de ese ácido pirúvico se genera ácido láctico, ¿sí? Ácido láctico, y ese ácido láctico sale al medio y queda un medio ácido alrededor del tumor, con un pH bajo, ¿sí? Ahora recordemos que este proceso se hace con poco oxígeno, ¿sí? Genera poca energía, ¿sí? Pero es altamente eficiente, es decir, si ya sumamos muchas células tumorales, la cantidad de energía que se produce es bastante alta. ¿Y cuál es la materia prima para que ese tumor pueda producir esa energía? ¿Sí? La materia prima es la glucosa. ¿Sí? Este concepto lo estudió un científico hace muchos años, que es el que están viendo ustedes aquí en la foto, que es el doctor Warburg, ¿sí? Y es el efecto Warburg. Y es que las células tumorales son ávidas por glucosa y son muy eficientes usando la glucosa. Y esa es una de las premisas de las cuales se basan las dietas en el sentido de disminuir los niveles de carbohidrato de la dieta en lo máximo que sea posible sin penalizar al paciente. Y que los carbohidratos sean difíciles de ser convertidos en glucosa, ¿sí? Entonces, es un primer aspecto que hay que tener en cuenta. Ahora, vamos con la parte de las proteínas. ¿Cuál es la importancia de las proteínas a nivel de la dieta de un perro? ¿Sí? Con cáncer, ¿sí? Pues aquí hay que mencionar a 3 proteínas, que son, digámoslo así, las más trascendentales en caninos con cáncer. Está la glutamina, la cisteína y la arginina, 3 aminoácidos, que no proteínas, sino aminoácidos. Esos aminoácidos son considerados no esenciales, es decir, son producidos por el propio cuerpo, pero en estados de enfermedad va a haber un déficit de estos aminoácidos. ¿Y por qué son importantes esos aminoácidos? Porque en un paciente con cáncer se generan muchos radicales libres, ¿sí? Y muchos procesos inflamatorios que generan aún más radicales libres. Y esos radicales libres, recordemos que el radical libre va a generar una lesión en la membrana y en proteínas y en diferentes estructuras del cuerpo que terminan causando un déficit funcional en cualquier órgano que se vea afectado, ¿sí? Entonces, estos son los llamados antioxidantes, aminoácidos antioxidantes. Ahora, la glutamina es un aminoácido extremadamente importante, es un precursor del glutatión, y el glutatión es considerado el mayor antioxidante del cuerpo. ¿Sí? La cisteína es otro aminoácido importante que es parte integral del glutatión. O sea, el glutatión está formado por 3 elementos: la cisteína, por el glutamato, y ahorita se me escapa el nombre del tercer elemento, pero está formado por 3 aminoácidos en glutatión. Entonces la cisteína es importantísima para la formación del glutatión y la glutamina es un precursor del glutatión. Y por otro lado tenemos la arginina. La arginina es extremadamente importante para el sistema de defensa del cuerpo, para la función de linfocitos T y de células natural killer, que son fundamentales, células T-rex o células T reguladoras, que son fundamentalmente importantes para la respuesta contra el tumor, para evitar que el tumor crezca o que se expanda, o para destruirlo, si es el caso, a través de las células natural killer, o de algunos CT, de algunos linfocitos T citotóxicos CD8. Ahora, miremos solamente un ejemplo de lo que hace la glutamina, ¿sí? Uno de estos aminoácidos que acabo de mencionar. Suministra una energía y aumenta la proliferación del tracto gastrointestinal. O sea, es un aminoácido fundamental para que el intestino no se atrofie y que haya una buena absorción de nutrientes. Por otro lado, es fundamental para la proliferación de linfocitos, principalmente T, ¿sí? Ayuda a la síntesis proteica de músculo, ¿sí? Dentro de muchos de los elementos, y disminuye la inflamación o atrapa radicales libres a nivel de riñón. Esta es una imagen simplemente representando lo que hace el estrés oxidativo, que es muy presente en cáncer, ¿sí? Ahora viene un tema, vuelvo y le repito, esto es un rompecabezas. ¿Qué más desearía uno que tener todas las piezas? Cuando uno comienza a llenar un rompecabezas y a medida que uno va terminando hay una especie como de ansiedad.
cuando faltan las últimas piezas, ¿sí? Pero resulta que en este rompecabezas hay una paradoja con respecto a este tipo de antioxidantes. ¿En qué consiste esa paradoja? La paradoja del uso de antioxidantes durante el tratamiento con cáncer, ¿sí? Uno de los principios terapéuticos que se ha comprobado in vitro, ¿sí?, y en algunos estudios in vivo es la formación de radicales libres por parte de la quimioterapia. Y esa formación de radicales libres por parte de muchos quimioterapéuticos, doxorubicina, carboplatina, va a generar lesión en las células tumorales y las va a matar. Es decir, uno de los mecanismos, ¿sí?, para la destrucción de las células tumorales es la formación, paradójicamente, la formación de radicales libres. Eso ha generado que se forme una discusión en torno a usar o no usar antioxidantes. ¿Por qué? Porque se cree, y ya hay hay muy pocos estudios que dicen que puede influir para mal en la respuesta al tratamiento con quimioterapia, porque puede estar interviniendo en el bloqueo de esos radicales libres generados por la quimioterapia y obviamente en el efecto antineoplásico, ¿sí? Aún así, la tendencia en las investigaciones es que es mejor usar antioxidantes, ¿sí? Ahora, hay un punto importante y es saber cuánto antioxidante usar. Y esa es una pregunta que aún está por resolverse. Hay algunas medidas, algunas sugerencias de nutricionistas, de empresas comerciales, etcétera, que dicen tanto de glutamina para un animal, ¿sí? Pero aún así se cree que si se excede un poco en esa dosis de antioxidantes, podríamos tener un perjuicio en el tratamiento de pacientes con quimioterapia, ¿sí? Y esa es una ficha de rompecabezas que aún tenemos que buscar. ¿Mm? Las proteínas tienen que ser de moderada. En una dieta para un perro con cáncer, la proteína tiene que ser moderada, el contenido tiene que ser moderado y tiene que ser altamente biodisponible y digerible. ¿Qué es biodisponible? Que sea de muy buena calidad y que se absorba velozmente, sea absorbido fácilmente y de forma veloz por parte del animal. Entramos al punto de los lípidos. Los lípidos como tal, hay un punto bien importante que es ¿cuál es la mejor grasa para un paciente con cáncer? Yo pienso que ya muchas de las personas del auditorio hemos oído eso en muchas charlas, lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo saben ya en nuestra práctica, que la grasa proveniente de los pescados y de algas marinas es la mejor para un paciente, ¿sí? Esa es, digámoslo así, la ficha. No me mueva esa ficha porque esa ficha ya es parte de mi conocimiento, no me la toco. Pues hay que tocarla. Hay que tocarla y hacer ver que al lado de esa ficha hay otra ficha que aún desconocemos. Y es la proporción, o sea, se ha demostrado en algunas investigaciones que dar solamente omega 3 no es bueno para el paciente. También hay que dar omega 6, que entre comillas se ha demostrado que tiene unos efectos pro neoplasia, es decir, estimula la formación de cánceres, los omega 6, aumentan la inflamación, aumentan la formación de radicales libres y entre comillas yo no quisiera que tuviera esa grasa mi paciente, ¿sí? Esa grasa, esos omega 6, ¿sí? Pero se ha observado que tiene que haber una proporción entre omega 3 y omega 6 para que los omega 3 cumplan su función terapéutica. Es decir, yo no puedo quitar de la dieta completamente los omega 6, pero no se sabe la proporción exacta, que es lo que transmito a través de esta imagen. Hay una cosa interesante de las células neoplásicas y es que ellas tienen bastante dificultad para aprovechar la grasa como fuente de energía. No quiere decir que no puedan usarla como fuente de energía, sino que tienen dificultad para usarla. Y entre más indiferenciada la célula tumoral, más dificultad va a tener para aprovechar la grasa. Es decir, una célula muy aberrante, una célula muy displásica, muy anaplásica, ¿sí? Va a ser una célula que va a tener muchas dificultades para aprovechar las grasas. Una célula tumoral no tan indiferenciada puede aprovechar las grasas como fuente de energía. En todo caso, el punto es que las células tumorales son muy eficientes con los carbohidratos, que ya lo mencioné antes, y son muy ineficientes con las grasas. Pero ¿qué sucede? La célula normal, es decir, no es una célula tumoral, es una célula normal bien diferenciada, es muy eficiente en el manejo de grasas. Es decir, yo puedo penalizar a un organismo sano, a unas células sanas de glucosa, y esas células van a buscar grasa como fuente de energía. Pero no puedo, o sea,
es importante tener en cuenta ese punto como tal, ¿sí? Ahora, cantidad y calidad, o ambos. Esa es una duda que no ha sido resuelta en las investigaciones. Algunas sugieren cantidades, algunas sugieren la calidad de la grasa, ¿sí? Entonces no es claro aún en la literatura el enfoque que debe estar. Si la cantidad total de grasa y las fuentes específicas de grasas o ambas, o muy posiblemente van a ser ambas, ¿sí? Entonces, estudios han evaluado los efectos de las grasas alimentarias en el cáncer de personas y animales con resultados contradictorios. Y esa palabra no nos gusta escucharla porque nos gusta tener la receta de bolo, pero resulta que esa receta de bolo tiene sus vacíos. En algunos estudios se ha demostrado una supresión del crecimiento tumoral por ácidos grasos específicos, específicamente omega 3. Entonces se ha observado en humanos, se ha observado detención en el crecimiento de mama, colon y próstata. ¿Sí? Ahora, ácidos grasos omega 3 y omega, principalmente 2, el EPA y el DHA, realmente tienen un efecto inhibidor del crecimiento tumoral. O sea, esos son muy buenos, principalmente el DHA. Los ácidos grasos omega 6, ácido linoleico, ácido eh, linoleico, facilitan la metástasis. Eso se ha demostrado en algunos trabajos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Las proporciones. Entonces, se necesita mucha más investigación para llegar a un concepto en cuanto a los niveles de grasa de una dieta para un paciente con cáncer. Se sabe que tiene que tener grasa. Se sabe que debe tener omega 3. Pero hay unos vacíos todavía en cuanto a la cantidad de grasa que debe tener y a la proporción de omega 6 que debe acompañar esa dieta. Entonces, la proporción, pues, lo repito, es una duda todavía que existe. Y también puede verse influida por el tipo de tumor. Puede que sea distinto para un tumor gástrico, para un tumor en hígado, que para un tumor un mastocitoma en la piel. Por el momento los artículos, la mayoría de publicaciones recomiendan una proporción de 1:1, de omega 3 y omega 6, buscando como fuente de grasa principalmente la carne y la carne de pescado, el aceite de pescado y las algas marinas como tal. Estamos a un tema bien candente en esta charla, eh, que también me generó bastante ansiedad en la preparación de esta charla porque he acompañado muchas conferencias relacionadas con nutrición y siempre tenían unas discusiones fuertes en torno a extremos. Se ha ido generando unos extremos, se ha ido generando una polarización con respecto a cuál es la dieta ideal para un perro. Y si es difícil llegar, si se está generando esa discusión cada vez más frecuente para la dieta de un perro, ¿cómo será para la dieta para un perro con cáncer? ¿Sí? Y eso genera aún más dificultad. Y genera dolor de cabeza. Entonces, empecemos un poquito acá. Esta tabla nos muestra las recomendaciones nutricionales para perros y gatos con cáncer, ¿sí? Y el contenido nutricional de las dietas comerciales de alta energía, que le puede ofrecer alta energía a este tipo de pacientes. De las ramas de la veterinaria que más ha hecho investigación e inversión, ¿sí? Ha sido la industria de los concentrados. ¿Y por qué? O sea, la mayoría de las investigaciones, como el concentrado es balanceado, y al usted balancear el concentrado, logra controlar muchas variables. ¿Sí? Y al implementarlo en un individuo, controlando esa variable, puede llegar a ciertas conclusiones que se basan en la evidencia. Es decir, hay una evidencia científica utilizando alimento industrializado, que nos dicen realmente o nos aproximan a la dieta ideal de un perro que tiene cáncer. Entonces, las recomendaciones que hay, esto es tomado de este texto guía, ¿sí? Las recomendaciones que hay es que tiene que ser rico en proteína, 30-45 proteína, carbohidratos menor a 25%, o sea, bajo en carbohidratos, bajo en glucosa, la grasa corporal entre 25 y 40, ácidos grasos omega 3 más de 5%, arginina como aminoácido antioxidante importante para el sistema de defensa mayor al 2.5 y fibra bruta mayor al 2.5. Aquí están los datos para gatos, no los voy a leer, ustedes los pueden observar o pegarle un pantallazo. Ahora, hay dietas comerciales que cumplen con esos requisitos. Hay muchas dietas comerciales en el mercado que cumplen con esos requisitos. La mayoría de ellas, sin ser garantía que sean perfectas,
tienden a ser premium o super premium. ¿Sí? Y tenemos dietas comerciales que cumplen con, una dieta comercial que cumpla con esos requisitos podría ser una muy válida para un paciente con cáncer. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de tantas de ellas. Esta charla obviamente es patrocinada por Gabrica, es invitado por la empresa Gabrica. Entonces, tome un ejemplo de una dieta en la que ya se ha recomendado por muchos nutricionistas con ciertas características, y esta es una dieta que cumple con esas funciones, la dieta AD. Es un ejemplo de muchas de ellas. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en el mercado otras dietas. Es rica en proteína, 44% de proteína. Es baja en grasa, o sea, tiene un porcentaje de grasa aceptable dentro de los requerimientos. ¿Sí? Carbohidratos 13.2, bien baja en carbohidratos, muy poca glucosa. Y tiene, por ejemplo, arginina, ¿sí? Tiene vitamina y glutamato, ¿sí? Entonces, que son importantes antioxidantes. Entonces, esta es una dieta, es un ejemplo de dieta que cumple con los requisitos que la literatura o el Consejo Nutricional a nivel mundial o de consenso recomiendan. ¿Sí? Aquí viene otro tema, que es un tema, digámoslo así, de fuerte discusión. ¿Sí? Yo les muestro panoramas. Yo en ningún momento planteo una verdad o o estoy casado con una verdad, y más en un conocimiento que está en un estado de constante mutación, ¿sí? Y si lo podemos llamar así, o de cambio constante. ¿Sí? Pero las dietas caseras, y también ustedes van a encontrar, si se pueden revisar en literatura, van a encontrar bastantes artículos que tratan de cumplir esos requisitos de una dieta para un paciente oncológico, con una proteína biodisponible, de buena cantidad, de buena calidad, con una grasa también aceptable, de buena calidad, principalmente omega 3, y con muy bajo carbohidrato. Este es un ejemplo, él es Gregory O'Hilbe. Él es una de las personas más reconocidas a nivel del mundo en oncología en perros con cáncer. Él ha hecho numerosas investigaciones con concentrados, ¿sí? Y también ha hecho numerosas investigaciones con comida casera. Y esto ustedes lo consiguen en las páginas web, la dieta casera para cáncer del doctor O'Hilbe, ¿sí? No sé cómo se pronuncia muy bien, el doctor Gregory, digamos. Él es una persona muy reconocida, tiene varios textos que muchos de nosotros hemos comprado y hemos leído. Yo tuve la posibilidad de tomar clases con él en Brasil. Es un excelente ser humano, una excelente persona. Y este es un ejemplo de la dieta que él recomienda, ¿sí? Esta dieta a base de carne, arroz, hígado, vegetales, óleo de pez, ¿sí? Con unas características y unas composiciones que garanticen lo que el animal con cáncer requiere, ¿sí? Yo también acudo a nutricionistas que me apoyen con este tipo de dietas en ciertos pacientes, principalmente en aquellos pacientes que se vuelven reacios al consumo de comidas industrializadas o concentradas, que no son animales anoréxicos, que qué pena con ustedes, pero yo necesito más que el perro coma algo que le pueda hacer daño, que coma, ¿sí? Entonces, si la dieta industrializada o la dieta comercial no me permite, o sea, no es palatable para ese animal, ¿sí? La dieta casera es bastante palatable. El olor de la carne, el olor del pollo, el olor del pescado, todo eso contribuye mucho a que el animal comience a comer, ¿sí? Y yo a veces requiero que el animal coma. Hay veces que me desespero, no, dele lo que el perro quiera comer, pero que coma algo, porque ese ayuno prolongado termina atrofiando y causando un problema de mala absorción, que si yo no logro sacar al animal de ese animal de ese estado, voy a perder el tracto gastrointestinal, y si pierdo el tracto gastrointestinal, pierdo al paciente, ¿sí? Entonces yo me apoyo en dietas nutricionales. Este es un ejemplo de una colega que me apoya a mí con dietas nutricionales, se llama Astrid Rivera. Esta es una dieta de un paciente mío con linfoma multicéntrico en estado de remisión completa, pero que presentó falla renal y tenía alteraciones hepáticas importantes ecográficas, y por las transaminasas tenía varias alteraciones que indicaban que había una lesión hepática activa. Entonces ella diseñó una dieta. En este caso no era una dieta para un perro con cáncer, sino una dieta para un paciente con comorbilidades. Es decir, el cáncer estaba en remisión total, ¿sí? Pero el perro estaba muy mal de su hígado y de su riñón. Y esta dieta le ayudó mucho a este paciente durante un periodo de tiempo. Y fue una dieta bastante, o sea, fue un gran apoyo para este paciente, ¿sí? Este artículo, si ustedes quieren, digamos, ahondar en la discusión frente a este tema, este artículo evaluó dietas comerciales y dietas caseras. ¿Cuál fue la conclusión de este artículo?
que la dieta casera tiene muchas dificultades para ser balanceada. Es decir, pueden faltar vitaminas, minerales, aminoácidos importantes, ¿sí? La composición de la proteína puede variar de un día a otro. El dueño le dio por cambiar la carne por pollo y eso afecta la composición nutricional del animal y usted termina en últimas dándole algo que usted no sabe qué le está dando. Y eso también indirectamente puede terminar perjudicando al paciente, ¿sí? La conclusión de este artículo, ¿sí?, es que las dietas caseras tienen que ser hechas por una persona o por un nutricionista, pero no que un propietario le dé por lo que comió en el día, armarle un plato al perro y darle comer, o leyó una receta en Facebook o en YouTube y la construyó y la colocó se la dio a su mascota, ¿sí? Y por otro lado, este artículo del 2013, y ahorita hay algunos artículos más recientes, pocos, pero hay, ¿sí?, resalta una pregunta interesante, y es que tanto las dietas comerciales están contribuyendo a la generación del cáncer. Ese es un tema que pocos queremos discutir, ¿sí? Igualmente, en ningún momento esto es una crítica a las empresas comerciales, pero sí hay algunos estudios que ya evidencian la presencia de cancerígenos, ¿sí?, como aminas heterocíclicas que se han demostrado en la presencia de algunos concentrados. Parece que están relacionados con concentrados económicos o en donde las temperaturas no son muy reguladas, etcétera, pero no en la generalidad de los concentrados. Pero sí se ha observado la presencia de esas sustancias cancerígenas, ¿sí?, en las cuales el animal, desde un punto de vista lógico, pero no científico, ni basado en evidencia, ni en experimentación, y que eso quede claro, pero desde un punto de vista lógico, el animal está expuesto a esas sustancias a lo largo de toda su vida. Y ese es un punto de discusión fuerte, ¿sí? Pero sin evidencia científica. Y aquí entramos a un tema que tiene que ver con esto, que es el tema de plausibilidad biológica. ¿Qué es la plausibilidad biológica? Es un término que cuando yo lo escuché por primera vez, yo llegué y dije, no, pues, aplaudí un proceso biológico, ¿sí? Me llamó la atención mucho el término y cuando comencé a investigar el término me di cuenta que es un término epidemiológico y tiene que ver con la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace alusión la plausibilidad biológica, que es el tema más, digamos, más candente del tema de dietas, ¿sí? Y es, en el contexto biológico existente se debe explicar, ¿qué es la plausibilidad biológica? Desde un punto de vista biológico es que se explique lógicamente la etiología por la cual una causa produce un efecto, desde un punto de vista lógico, o si ustedes lo quieren llamar comunicaciones personales. No, yo le di a mi perro dieta casera y eso se puso bonito, el cáncer desapareció con dieta casera, ¿sí? O no, yo le di dieta bar y no, el perro, las metástasis que tenía desaparecieron. Son comunicaciones personales o cosas personales. Es decir, la argumentación tiene sentido porque estas dietas tienen ciertos principios biológicos que han sido estudiados, que han sido validados, pero que aún están en experimentación o no han demostrado una evidencia de eficacia, ¿sí? Y se basan principalmente en premisas lógicas. Ah, que el perro es carnívoro, pero el perro de hoy también hay que ser conscientes de que el perro que hoy tenemos en nuestras casas es un perro criado en los últimos 50 años. Los perros de raza son criados en los últimos 50 años y tienen modificaciones genéticas importantes que lo alejan de su ancestro. Es decir, la observación lógica de que el perro es carnívoro es totalmente válida, pero toca empezar a probar esas apreciaciones lógicas mediante experimentación y mediante evidencia. Y aquí tenemos 3 dietas que siempre surgen en este tipo de charlas, que es la dieta BAT para pacientes oncológicos, la dieta cetogénica para pacientes con cáncer y la dieta vegana para pacientes con cáncer, ¿sí? Entonces ya han surgido videos de YouTube, algunos artículos, ¿sí?, científicos que empiezan a tocar, ¿sí? Faltan muchos datos, faltan muchos o sea, aumentar el número de pacientes en esos estudios para realmente evidenciar el beneficio de esas dietas. Algunos comentarios que sí quiero hacer con respecto a la dieta BAT, ¿sí?, es la importancia de pacientes en quimioterapia inmunosuprimidos, ¿sí?, que se expongan a este tipo de dietas. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta
Normalmente yo aconsejo a los propietarios que deciden dar la dieta, porque yo no soy el que toma la decisión, muchas veces es el mismo dueño, ¿sí? O ya vienen consumiendo esa dieta, de cocinarla, para disminuir la carga bacteriana de ese tipo de dietas. Ahora, la dieta BART, ¿sí? Tiene mucha proteína, tiene poco carbohidrato, ¿sí? Y tiene una grasa interesante, cumpliendo, entre comillas, las premisas biológicas y lógicas de los estudios que se han hecho, digámoslo así, de forma oficial en pacientes con cáncer. Está la dieta cetogénica para pacientes con cáncer. Es una dieta basada en verduras, fibra y en carne, ¿sí? ¿Sí? En donde la formación de cuerpos cetónicos quita los carbohidratos que requiere el tumor y eso hace que el tumor disminuya de tamaño. Esa es la premisa lógica, ¿sí? Que tiene que probarse. Están las dietas veganas, ¿sí? Basadas principalmente en vegetales, ¿sí? Que también tienen que hacerse muchos estudios aún para que formen parte de ese rompecabezas, ¿sí? Finalmente, para concluir la charla, no me quiero extender más, ¿sí? Eh, Está la parte de la nutrición enteral y la nutrición parenteral. Simplemente lo menciono cuando ya no disponemos de la vía oral, no vale la palatabilidad, no vale la dieta, el gusto por la dieta, sino ya toca acudir definitivamente a un apoyo médico y hospitalizado de los pacientes con, con, con mecanismos como son las sondas esofágicas, las sondas de gasotomía y las sondas de yeyunestomía, ¿sí? ¿En qué momento tomo la decisión de colocar una sonda de esas? Cuando la ingesta es insuficiente durante 5 o 7 días. El animal viene comiendo muy mal en los últimos 5 o 7 días, no tiene vómito, no tiene diarrea, y defeca muy poco, pero no come en los últimos 5 o 7 días, come muy poco, ¿sí? Incluso comida muy palatable, o cuando la pérdida del peso es al menos del 10% a lo largo de 1 a 2 semanas. Ha perdido ya un 10% de su peso en 1 a 2 semanas. Ahí ya se sugiere hacer la colocación de esos tubos de esófago, esa nutrición enteral como tal, ¿sí? Precauciones de ese tipo de sondas, la peritonitis y la distancia, ¿sí? Son dos tópicos que toca mencionar, sobre todo con las sondas gástricas y las sondas de yeyuno. Hay que tener mucha precaución con respecto a la parte de la peritonitis. Entre más nos alejemos de la boca, más riesgo de peritonitis, es decir, las esofágicas son muy seguras, ¿sí? Las de estómago son seguras. Ahorita tenemos un paciente en la clínica que ya lleva 1 año y medio con una sonda gástrica, con un problema en la epiglotis, está súper estable, ¿sí? Y ya las de yeyuno ya son mucho más delicadas su manejo y la posibilidad de peritonitis es mucho más alta. Y la distanasia, ¿sí? ¿Qué es la distanasia o el encarnizamiento terapéutico? No dejar morir a nuestro paciente. Entonces, comenzar con medidas, digámoslo así, heroicas para evitar que el paciente muera y la calidad de vida de ese paciente se va perdiendo con el tiempo. Entonces, hay que tener precaución de saber en qué momento hacer este tipo de recomendaciones, dar un tiempo para esta recomendación, no es un tratamiento permanente, ¿sí? Es un conflicto moral que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de dietas que se pueden dar por sondas. Aquí está Nutralife, es una dieta que des en cuenta que tiene una proteína del 27%, es una proteína relativamente alta, casi 30%, lípidos, bastante lípidos, carbohidratos está un poquito eh, alta para mi gusto, pero recordemos que tiene que ser por abajo de 25%, pero para un paciente de cuidado intensivo muchas veces requiere ese tipo de dietas, ¿sí? Porque ya el déficit energético de ese paciente es alto. ¿Sí? Muchos hemos trabajado con el SURE, yo trabajé en una época con el SURE, pero des en cuenta la cantidad de carbohidratos que tiene el SURE, 58%, una dieta altísima en azúcares para un paciente con cáncer. Está la nutrición parenteral, cuando ya la vía, no tenemos ninguna vía o es imposible someter a ese paciente a una anestesia para colocarle una sonda, ¿sí? Y tenemos que acudir a una nutrición parenteral. Extremadamente importante que cuando usemos estas tipos de alimentaciones son pacientes que están en cuidado crítico. Entonces, normalmente están deshidratados. Uno de los requisitos para usar estas sondas es que el paciente esté hidratado, ¿sí?
porque puede causarle lesiones osmóticas severas y agravar el cuadro del paciente la simple dieta. Otro cuidado que hay que tener es la septicemia. O sea, la principal complicación es que se contamine porque esto es un caldo de cultivo, o que haya un ingreso de algún patógeno por vía intravenosa. Bueno, con esta diapositiva termino. Esta es una diapositiva de un humorista nuestro, de la pelota de letras, se olvidé el nombre de dice, tranquilo, échele café, ¿sí? Échele café es una frase muy colombiana, ¿sí? En donde todo se soluciona echándole café. Si se dio un golpe en la cabeza y se le abrió la piel de la cabeza, échele café. Si se rasgó una pierna, échele café. Pero esa frase no aplica para la nutrición de pacientes con cáncer. En el paciente con cáncer se debe individualizar los cuidados entre ellos y la dieta, ¿sí? El café para todo es un grave error en el caso de pacientes con cáncer. Bueno, en esta diapositiva simplemente, pues, a manera de conclusión, pues hemos hablado de la importancia de los carbohidratos, cómo hay que disminuirlos en la dieta, de la importancia de los lípidos, específicamente omega 3, de la importancia que tienen las proteínas como antioxidantes, principalmente la alanina, la cisteína, la glutamina, entre otras, ¿sí? La importancia de hacer una valoración nutricional de nuestro paciente y determinar qué tipo de cáncer tiene y en qué etapa terapéutica se encuentra o a qué terapia se va a enfrentar ese paciente, ¿sí? Y finalmente las dietas, que hasta el momento las dietas industrializadas y balanceadas son las que más se aproximan a esa dieta que requiere nuestro paciente con cáncer, sin demeritar, ¿sí?, las nuevas paradojas que están surgiendo, los nuevos paradigmas que están surgiendo, que a medida que se investiguen, es posible que en 10, 15 años hayan algunos cambios importantes en la dieta de perros en el mundo. Pero siguen habiendo interrogantes, ¿sí? Espero pues haberles transmitido el mensaje, espero que les haya aportado algo esta charla a su práctica profesional, ¿bueno? Y quedo atento pues a sus dudas. Doctor Giovanni, excelente, como siempre, muchísimas gracias. Definitivamente, bueno, sabemos que nos faltan muchas piezas en ese rompecabezas, pero de ese rompecabezas usted nos ha mostrado muchas piezas que de pronto no teníamos en cuenta, no las teníamos, y se nota la investigación y se nota todo el conocimiento implícito dentro de esta charla, doctor Giovanni. Antes de dar inicio a las preguntas, les queremos recordar que en el chat las personas que tengan preguntas nos pueden ir dejando más preguntas que vayan teniendo. Pero también importante, en el chat dejamos un link para que cada uno de ustedes se pueda inscribir. Vamos a tener regalos especiales, vamos a tener sorpresas finalizando esta charla. De todas maneras, muchas gracias por la asistencia. Bueno, y vamos con preguntas. Dentro de las preguntas, la primera que tenemos: ¿existe algún tipo de alimentación preventiva o algún tipo de nutrientes que estadísticamente puedan funcionar como factores de protección ante la presentación de problemas oncológicos? No hay una respuesta para eso todavía. No, o sea, no tenemos una dieta de prevención de cáncer. Entre comillas, podríamos pensar que una dieta con las características que mencioné de carbohidratos, lípidos y proteínas podría ser, digámoslo así, preventiva, ¿no? Porque en última estamos eliminando fuentes que utiliza el tumor para crecer. Pero desafortunadamente está la dura realidad de que la generación del cáncer es multifactorial. Es decir, la dieta puede contribuir a que se disminuya la presencia de cáncer, pero no a que lo quite, ¿sí? Realmente recordemos que la generación de cáncer tiene componentes hereditarios, componentes genéticos, componentes ambientales, pero yo pienso que la nutrición también es un foco que poco a poco vamos a ir tomando en cuenta para tratar de hacer algunas modificaciones en las dietas comerciales que disminuyan ese tipo de factores de riesgo, ¿sí?, sin que sea un factor desencadenante, ¿sí?, porque eso hasta ahora no se ha demostrado.
Es decir, no se ha hecho un estudio donde diga que si yo le doy concentrado a un perro o una dieta X a un perro, le genere cáncer. No hay el primer estudio, ¿sí? Hay algunos estudios que confirman que realmente en humanos sí hay varios trabajos relacionados con algunos ingredientes ya conocidos, como es el caso de encurtidos, ¿sí? Como es el caso de carnes extremadamente cocinadas que generan aminas heterocíclicas, eh, tabaco, ¿sí? Que han demostrado la generación de cáncer. En el caso de animales, algunos alimentos en gatos en lata se ha demostrado, se ha evidenciado la presencia de carcinoma en boca, en el caso de cánceres de carcinomas en boca de gatos. Pero que exista en este momento una dieta preventiva, no. De pronto, tratar de dar una dieta con las características que mencioné a lo largo de la charla. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos mencionan, ¿cómo sería el manejo, la recomendación que daría usted para el manejo de los cánceres de glándula tiroides? Los tumores tiroides, lo primero que toca es determinar si el tumor tiroides es productor de la hormona, si genera un hipertiroidismo, o si no son productores de la hormona, porque hay dos tipos de tumores. Hay productores secretores y tumores no secretores. Realmente la limitante que tenemos en el país para el manejo de tumores tiroides es la radioterapia, ¿sí? O sea, la radiación de los tumores, que es la esencia del tratamiento de ese tipo de tumores, aún estamos limitados para su uso en el país. Se requieren salas especiales, se requieren condiciones eh, y personal calificado para ese tipo de tratamientos. Entonces, aún hoy seguimos utilizando la cirugía como una herramienta y la suplementación con hormonas tiroides, ¿sí? Para ese tipo de pacientes principalmente. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Nos hacen la siguiente pregunta. Cuando tenemos un paciente oncológico, normalmente vamos a tener también un compromiso inmunológico en ese paciente, es decir, está inmunocomprometido. Puede convertirse en un riesgo la administración de una dieta BARF, dado la incertidumbre sobre su contenido microbiológico. Sí, eso lo comenté a lo largo de la charla. Realmente yo contraindico, y personalmente, hasta que no exista una evidencia científica clara, yo contraindico el uso de dietas BARF en perros con cáncer y principalmente estando en quimioterapia. Que la quimioterapia causa leucopenias importantes y son animales que no pueden, incluso cuando tengo un paciente con quimioterapéuticos que causan severa leucopenia, como es el caso, digamos, de la vincristina, causa unas leucopenias bien importantes, y el caso de la doxorubicina y la lomustine causa unas leucopenias aterradoras. Recomiendo incluso que el perro disminuya el contacto con otros perros en el parque. Es decir, que la posibilidad de que tenga contacto con agentes infecciosos baje lo mínimo posible. Entonces, realmente, ese riesgo microbiológico que sigue en discusión con respecto a las dietas BARF, hacen que para mí personalmente, o sea, mi posición personal es disminuir el uso de esas dietas, a no ser que se cocinen, ¿sí? Obviamente, al cocinarlas, pues se pierden algunos componentes, pero se elimina el riesgo de la infección microbiológica. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Perdón, nos dicen, ¿qué tan importante es el aporte de fibra y vegetales en la dieta de pacientes con cáncer? La fibra, como les mencionaba, la fibra es fundamental en el sentido. Hay dos cosas aquí que son bien importantes, y es eh, la relación que existe en los ingredientes en el paquete y la relación que existe entre los ingredientes una vez ingresan al individuo. Es decir, hay varios procesos importantes que ocurren, como es el caso de glicación de proteínas, o sea, hay proteínas que terminan uniéndose a proteínas en forma eh, aleatoria, ¿sí? Y eso afecta muchas veces la absorción. La fibra me parece extremadamente importante en pacientes con cáncer debido a que disminuye la absorción o la hace gradual la absorción de glucosa, penalizando al tumor, ¿sí?
Y es importante tenerla dentro de la dieta. Es importante la fibra dentro de la dieta. ¿Sí? Muy bien, doctor. Bueno, por el momento no encuentro más preguntas. No sé, Luis Fernando, si de pronto hay alguna que se nos haya quedado en el tintero. No, por acá no tenemos más preguntas. Solo recordaba que el señor de stand-up comedy, André López, muy conocido, Andrés López, Andrés López, Andrés échele López. café, Échele café. Échale café. totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, y aparte de tener muchos agradecimientos por una excelente charla, por una excelente intervención, doctor, pues no sé, quiero invitarlo si de pronto tiene algún mensaje especial, algunas palabras que nos quiera dar para de pronto cerrar la intervención, doctor. Pues no sé, o sea, yo he tenido, o sea, la nutrición en perros es un aspecto, así como el cáncer ha ido tomando bastante importancia en los últimos años en la medicina de Colombia, la nutrición yo creo que va a tomar un auge bastante importante en los próximos años. Es decir, recordemos que cuando el nutriente se vuelve terapia y eso se vuelve una evidencia, ¿sí? Va a formar parte integral del tratamiento. Es decir, hasta el momento el tratamiento del cáncer ha demostrado eficacia a ciertas cosas que se han demostrado, ¿sí? Que se han evidenciado, como es el caso de quimioterapia, radioterapia, y más que ellas dos, la misma cirugía. O sea, la cirugía es una intervención terapéutica que garantiza en algunos casos la cura del cáncer. Yo pienso que en la medida que las investigaciones avancen, se logre tapar ese rompecabezas, varios huecos que hacen falta, a futuro ya no vamos a hablar de una dieta, sino de los llamados nutracéuticos. O sea, cuando el nutriente se convierte en un elemento terapéutico. Entonces, yo creo que ese es el vector o el norte hacia donde nos dirigimos. ¿Sí? Sería eso. Ahora, investigar mucho, leer mucho, porque realmente falta mucha cosa por aclarar, mucha cosa. Bueno, y nos llegaron precisamente en este momento un par de preguntas más en nuestro chat, Luis Fernando. Claro que sí. Bueno, acá tenemos una pregunta, nos dice, cuando un paciente presenta un tumor en la zona anal que esté obstruyendo y sangra a la salida de la materia fecal, ¿qué cree que sea necesario, o sea, cree que sea necesario un manejo de dieta blanda? Sí, normalmente los tumores perianales, los adenomas perianales, adenocarcinomas perianales, eh, son tumores que generan bastante dolor en el animal, incomodidad, ¿sí? Entonces, normalmente tienen que manejarse con ablandadores fecales, desde fibra hasta lactulosa también se puede llegar a utilizar en algunos casos. También muchas veces requieren de la presencia de antibióticos debido a la posibilidad de translocación bacteriana por la zona, ya que hay muchas veces exposición de la mucosa o lesión de la mucosa. Entonces también tienen que ir cubiertos de antibióticos, de analgesia. Y en algunos casos, eso lo digo por experiencia propia, esos tumores perianales se ven bastante impresionantes, digámoslo así. Son tumores que realmente puede hacerse un trabajo de citorreducción con ellos. Es decir, además de lo que acabo de mencionar, comenzar un tratamiento de citorreducción con quimioterapia. Obviamente haciendo una biopsia incisional para confirmar el diagnóstico, se puede hacer un trabajo de citorreducción que va a facilitar mucho la cirugía. Es decir, muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de tumores que son grandísimos, ulcerados, se ven como imposibles de quitar quirúrgicamente con el riesgo de dejar al animal con incontinencia fecal, existe la herramienta de la quimioterapia como ayudante en el sentido de reducir el tamaño del tumor y una vez se logre ese objetivo, proceder a hacer una cirugía mucho más fácil, menos invasiva para el paciente y menos traumática. Pero sí, comparto la opinión del colega de que el uso de ablandadores fecales es importante en este tipo de pacientes. Excelente, y más porque el manejo también se complica más por la visualización de ese tipo de lesiones por parte del tutor de mascota. Sí. Y doctor, tenemos otra pregunta por acá.
El aporte de proteína, o sea, la base proteica, ¿debe ser necesariamente animal o se podría también hacer un aporte vegetal? O sea, la verdad, el hecho de que los aminoácidos que mencioné son no esenciales, es decir, el cuerpo es capaz de fabricarlos, ¿sí? Que son, digamos, los que han demostrado trascendencia en el cáncer, ya sea por su aspecto inmunológico en contra del cáncer o por la disminución de la progresión del cáncer. Eh, Podríamos dar una dieta, o sea, podría darse una dieta con una fuente de proteína vegetal, ¿sí? Ahora, si queremos ver los beneficios a largo plazo de esos 3 aminoácidos, la mayoría de ellos infelizmente se encuentran en músculo. Entonces, desafortunadamente, muchas veces tenemos que utilizar la proteína animal para suplementar eso. Hay otras formas, como colocaba en la diapositiva, que ya los venden para ser suplementados. El problema es la cantidad. Volvemos al punto de la cantidad, porque su exceso puede ser contraproducente también. Bueno. Bueno, excelente, doctor. Nos siguen llegando agradecimientos en el chat. Y bueno, pues el agradecimiento es de nosotros por parte de la zona MB y de Gabrica. Una excelente charla, definitivamente. Yo cuando leo todo el historial de estudios, es una excelente charla y definitivamente es mucho más de lo que nos imaginábamos. Doctor Giovanni, muchísimas gracias. No. Vamos a pasar en este momento a unos regalos que tenemos. Tenemos ya la inscripción que ya se hizo a través del chat, ¿cierto? Y pasamos a este sorteo, este hermoso libro. Vamos a tener 2 ejemplares de este libro de Oncología Canina y Felina, de la teoría a la práctica. El autor, el doctor Couto, Guillermo Couto, que sabemos que es bastante renombrado. Tenemos las personas que se han inscrito, de los cuales vamos a tomar nombre y cédula. Los tenemos por acá. Seleccionamos rápidamente, damos copiar y pegar. Y ya tenemos esta plantilla donde nos va a dejar organizados nombre y cédula en una sola casilla. Tomamos nuevamente las personas que se inscribieron y las pasamos a una página donde hacemos este sorteo. Veo que se inscribió una persona a último momento. Vamos a ver si la logramos incluir también. Por acá, con Estefanía, que a último momento estuvo con nosotros. Bien, recordemos que son 2 libros, 2 ejemplares de este libro, El manejo de la oncología por el doctor Couto. Listo, ya tenemos las personas inscritas. Ahí van a salir los 2 ganadores. Y tenemos que los ganadores, efectivamente, Estefanía, genial que te hayas ganado ese libro. Y también el doctor Juan Carlos Vallejo. A los ganadores de esta noche, bueno, definitivamente Estefanía, ese puntito final, ese insistir en el final de las cosas, nos funcionó en este momento. Felicitaciones a los ganadores, a Estefanía y al doctor Juan Carlos Vallejo. Bueno, y nada, pues muchas gracias a nombre de la zona MB y de Gabrica por habernos acompañado hoy. Recuerden que si ustedes quieren repasar esta charla, pues vamos a tenerla, el privilegio también de tenerla acá en la plataforma de YouTube, para las personas que quieran repetirla o compartirla posteriormente. A nombre de Gabrica y la zona MB, muchas gracias a todos los asistentes y les deseamos una feliz noche. Juntos saldremos adelante. Feliz noche. Una feliz noche a todos. Muy amable.